un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen. Todos, absolutamente todos, asesinaron a Fernando Báez Sosa. Y espera que estalle la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son un negocio. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio VIP, tuvimos la fiesta. Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice. Mira, bobo, no mira, bobo. Limita con una inflación autoconstruida. Y son la verdad de pedir un disculpa, don Bobo Argentino. Que Maduro en Argentina no viene. Todos aquellos que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo. Estamos en 2023, hay que cambiar el chip. Hacer periodismo político con 18 millones de pobres, millones de hambrientos, es una situación muy comprometida, muy compleja. ¿Recuerdan ustedes que hubo al comienzo de la última gestión de gobierno, que es la que actualmente transcurre, un consejo para luchar contra el hambre, llena de figurones, desaparecieron, entre ellos ese Tinelli? ¿Cuáles serían las razones de la convocatoria de esas personas y qué compromisos tenían cada uno de ellos para solucionar los problemas que se intensificaron con el transcurso del tiempo? Hay algunos canallas del periodismo de Buenos Aires, particularmente del periodismo de Buenos Aires, que sacan datos de cuál era el nivel de pobreza cuando terminó la dictadura militar y cuánto heredó Alfonsín y luego cómo se acrecentó, como poniendo un ejemplo de lo bueno que habría sido la feroz dictadura que mató a 30.000 argentinos, lo hizo desaparecer, encarceló a 50.000 e hizo ir al exterior a otros miles y miles de compatriotas. Hay que tener cuidado con ese tipo de comunicadores, que son bastante bastardos. Si alguno quiere que se lo puedo mencionar perfectamente, con el nombre, el programa, etcétera, y cuándo lo dijeron, porque hago un seguimiento tipo policíaco del pensamiento de esos tipos que nunca tuvieron un compromiso con nadie. Ahora vamos a ver el grado de compromiso que tienen nuestros invitados. Por supuesto que de ellos no depende solucionar la situación de 18 millones de pobres, pero hay que evaluar las condiciones, la capacidad, los proyectos de cada uno de los candidatos que se proponen para distintas funciones que deben ser hoy más que nunca resolutivas. Por cierto, que estamos en pleno proceso, lo entiendo, en pleno proceso electoral, con formación de listas de candidatos, etcétera. Y eso, en alguna medida, suele ser la materia propia de los programas políticos. Pero nosotros vamos a tratar de darle, en la medida de lo posible, algún giro a eso, en la medida de lo posible. Tenemos a una auténtica radical, Miriam Prunot, que fue intendenta, está en licencia, de Juárez Elma. Y hoy es la presidenta, o presidente, como quieran, del ente intermunicipal de gestión metropolitana. Un título larguísimo para todas sus aspiraciones, ambiciones y proyectos. ¿Cuáles son estas? ¿Cómo le va, doctor? Bueno, o sea, el ente se ha conformado entre 10 ciudades y localidades, del Gran Córdoba, con Córdoba capital, obviamente, y lo que en este momento estamos compartiendo el límite. Más o menos el universo poblacional. 1.800.000 habitantes. La sexta provincia de la Argentina sería en cantidad de habitantes. Bueno, lo que busca este ente justamente es solucionar los problemas que son inherentes a todo el área metropolitana. Era una deuda que tenía de más de 20, 30 años Córdoba y el Gran Córdoba. Las ciudades como Mendoza ya tiene un ente metropolitano, Rosario, Buenos Aires, y bueno, Córdoba no lo había logrado. Y ante una decisión política de quienes integramos el ente, decidimos conformarlo para poder llevar soluciones a todos los vecinos y que antes esas calles que nos separaban hoy sean calles que nos unen y poder tener hasta desde el acceso a lo mínimo de los servicios, a una misma legislación en cada una de las localidades y que estas calles no sean este lugar de conflicto, ¿no?
y pueden contribuir en alguna medida dentro de esas posibilidades a la cuestión de la pobreza y del hambre, que van una emparentada con la otra. Sí, yo recién escuchaba ahí en su presentación la editorial, o sea, de que a lo mejor nosotros los que estamos sentados acá no podemos hacer nada, o sea, muy poco, pero yo creo que la transformación se tiene que dar desde abajo para arriba, ¿no? Que los que llegan allá a ocupar los primeros cargos de un país tienen que ver un poco más lo que pasa en el territorio de cada una de nuestras localidades y cómo muchas de las localidades hemos transformado realidades. Hoy Estación Juárez Selman tiene un campus norte de la Universidad Nacional de Córdoba, donde desde antes se venía trabajando con la Universidad Nacional para el desarrollo territorial, y eso se hace con participación ciudadana de cada uno de nuestros vecinos, pero también con el sector privado, donde ellos nos tienen que decir cuáles son las necesidades que tienen, porque no hay falta de trabajo. Yo he recorrido más de 200 empresas y en todo están necesitando trabajadores. ¿Cuál es el problema? Que no tienen personal capacitado. Y por ejemplo, el Campus Norte o nuestro municipio con la Universidad Popular ha estado capacitando a nuestros jóvenes y adultos para que puedan acceder al trabajo. O sea que la transformación, yo creo que todos los que estamos sentados acá podemos aportar muchísimo para la transformación de la Argentina. Eso es muy bueno, porque hay algunos comunicadores que suelen decir que hay trabajo en muchas empresas, las individualizan, pero como hay una tendencia a ser vagos, como son dependientes de los planes, etcétera, muchos no se presentan, no quieren trabajar. Eso es una de las grandes mentiras que se han arraigado en el imaginario colectivo. Jorge D'Áscola es candidato o precandidato. Precandidato. Precandidato a intendente de Malagueño. Así es. Hacemos por Córdoba, todavía se llama así. Todavía se llama así. No sé si seguirá llamándose lo van a cambiar quizás. Soy peronista, trabajé mucho con José Manuel de la Sota, desde el deporte que vengo yo, apoyé siempre a Schiaretti, también estuve trabajando para la gestión de Yayora y estoy trabajando en la calle para que Yayora sea el nuevo gobernador de Córdoba. Y yo trabajando también, hay varios compañeros que están trabajando dentro del territorio malagueño, y bueno, y vamos a ver después a quién elige el partido para apoyarnos, pero por ahora estamos trabajando mucho con los vecinos, como decía la señora Miriam recién, el tema de trabajo, hay trabajo, en Malagueño tenemos un parque industrial, se pueden armar más parques industriales, pero tenemos que capacitar a la gente. Si tenemos una tornería, por decir, y no tenemos torneros capacitados, no le vamos a poder dar trabajo. Entonces creo que es un trabajo de juntarse con la gente, de trabajar con la provincia y hacer cosas por nuestros vecinos y capacitarlos para que tengan trabajo. Usted que viene de la calle, conoce todos los códigos de la calle, etc. ¿Advierte la bronca que hay? A mí recién cuando vos hablabas del hambre y yo sé el Consejo del Hambre. El Consejo del Hambre. Y por ejemplo, yo que camino mucho en la calle, que estoy permanentemente con todos los vecinos, me molesta el que hace política con el bolsón de mercadería, que si no le dan si no lo votan no le dan el bolsón. Yo le digo a todos los vecinos que por favor que me lo digan, que yo lo voy a hacer público, porque me da mucha rabia que jueguen con el hambre de la gente y que usen una mercadería que se la da la provincia o la nación para que la repartan a los más carenciados. Y hacen política con eso, me da mucha rabia. Juan Pablo Quintero también es un hombre de la calle, aunque viene de los estrados tribunalicios cuando era un joven, con aspiraciones probablemente jurídicas, pero la transformó por un plan de solidaridad con la gente, a través de la política. Cambiamos el Eso es lo que le pregunté a D'Áscola sobre la ira, sobre la bronca que se va acumulando como una bomba de tiempo. Y la gente creo que... Candidato a intendente por encuentro vecinal. Sí, yo creo que lo que está pasando y se expresa cada vez con más claridad en un contexto económico cada vez peor, la gente acuciada por esa cuestión, por supuesto el humor social es muy grave, la inseguridad y todas las cuestiones que trae aparejada de eso también a la gente le hace muy mal y siente que hay una distancia del político con la gente común y de la calle muy grande. Yo siento que los ciudadanos nos ven como que nosotros, me voy a incluir porque si bien no me comprende esa parte, pero bueno, hablo en primera persona porque formo parte de lo que es la política. La política, no le pongo ningún otro calificativo que la dirigencia política, siente que se ingresa para cambiar las vidas personales.
nosotros conocemos muchísimos dirigentes que... Usted está en el Consejo Deliberante y ahí se receptan estas angustias, estos cuadros de desolación, de abandono de la gente. Pero lo vemos y lo vemos... Mire, usted quizás no lo recuerda, pero yo sí me acuerdo porque lo hice en todos los lugares que fui. Yo en el 2019 también fui candidato a intendente. Y a mí me llamó muchísimo la atención en ese momento, algo que hoy está en la agenda, pero en el 2019 no estaba. Es más, de todos los candidatos a gobernadores que hubo y de todos los candidatos a intendentes que hubo, el único que trató de instalar este tema, porque lo vi. Nosotros íbamos a los barrios, doctor, y la gente, antes de decirnos que tenía un problema de alumbrado público, de una plaza o del colectivo, nos hablaba del narcotráfico. 2019. Y yo... En esa campaña intenté instalar en la agenda... ¿En esa campaña o en esta hora? En el 19, por supuesto, ahora ya está. Ya nos dicen que ya somos Rosario. Yo creo que es una exageración, pero si no prestamos atención y no hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a tener un problema muy grave. Y en esa campaña yo decía, y yo contaba esto, las mamás en los barrios no me piden el colectivo. Sí, después te dicen, che, el colectivo no entra, la calle no estará asfaltada. Pero lo primero que nos hablaban es de la presencia de los narcos en los barrios y cómo le estaban destruyendo la cabeza a nuestros pibes. Pibes que por otra parte no tienen una expectativa de vida de lo que van a hacer, de cómo van a realizar su vida. Y la verdad que cuando nosotros desde la función que tenemos no le damos a nuestros pibes una expectativa de cómo poder realizarse en la vida, es muy probable que caigan en esas redes. Por eso es muy grave el tema. 2019, no me dio bola nadie, absolutamente nadie. Cada vez que iba lo decía, me miraban y cambiaban de tema. Pero no era intencionalmente que cambiaban de tema, no interesaba el tema, no interesaba, no vendía. No era ahora que venimos de una marcha, mejor dicho, de una convocatoria de Comipaz, Pastoral Social, en la que el obispo lee un documento verdaderamente duro para con la realidad. Lo que le pasó al padre Mariano Oberlin en su barrio, en donde él tiene el trabajo social, es grave, porque si un tipo como Mariano se va del barrio, es un mensaje muy jodido y es que nos están ganando realmente la batalla en las calles. Y bueno, nosotros vamos a seguir con eso. Yo se lo comenté fuera de micrófono. Yo voy a ir como candidato a intendente de Encuentro Vecinal y Aurelio García Lorrio va a ser el candidato a gobernador de Encuentro Vecinal. Y yo a Aurelio, más allá de las condiciones personales, porque no tengo que hacerle propaganda ni marketing, yo lo respeto porque en el año 2008, hace 15 años atrás, cuando él no había sido ni legislador, ni en la función pública, siendo solamente un dirigente social, fue a la justicia y con nombre y apellido dijo quién eran los que vendían la droga en la calle, no los kioscos, los de arriba que vendían la droga en la seccional 14, arrancó por ahí. Le valió estar 4 años con custodia policial, amenaza y todo lo que significa eso. Por eso yo esa coherencia y esa conducta las respeto. Oscar Agos Carreño es no solamente dirigente, sino apoderado del PRO. Así es. Que va rumbo a la conformación o reedición de Juntos por el Cambio. No sé si se llamará de ese modo o no se llamará de ese modo. ¿Cuáles son los presupuestos de ustedes en este panorama social tan desolador? Bueno, nosotros lo que venimos viendo es que está agotado el peronismo en 24 años, nos ha dejado en todo lo social gravísimas falencias, o sea, es un tema de prioridades. Lo que nosotros vemos es que han priorizado posiblemente el asfalto, una circunvalación, los parques al lado de la circunvalación, pero lo cierto es que tenemos la inseguridad en su peor momento, la sensación de inseguridad es una cosa terrible por todos lados, bueno, es lo que decía recién Juan Pablo, y cada vez es peor. Y eso es falencia de 24 años de gobierno que ya se quedaron sin ideas, que ya no saben cómo llevar adelante la cuestión de la inseguridad y se nota en la calle. Después tenemos lo que es la salud, lo que es la educación, lo estamos viendo estos días, lo que fue la educación. Ahí van 3 ejes. Salud. Esos 3 grandes ejes sin duda es lo que más la gente está diciendo. Lo social es terrible. Acá tenemos más pobrezas, mucha más pobreza e indigencia, o tenemos los mismos valores que el conurbano bonaerense. Y nos creemos que somos una provincia mucho más productiva, pero no podemos estar felices si tenemos más pobres cada 1000 habitantes que Formosa. Son cuestiones que realmente tenemos que resolver y eso no le podemos echar la culpa necesariamente al gobierno nacional, que tiene su culpa, que hay que resolverlo, pero acá tenemos 24 años de un gobierno que sus prioridades no han sido lo social, no ha sido que la gente viva mejor. Habría una pregunta sobre eso. ¿Cuál es la razón de ser de la apuesta de los cordobeses por ese gobierno? Por el gobierno. En sus distintos mandatarios. Por los 24 años... ¿Por qué lo votaron los cordobeses, sí. dice usted? ¿Cuál es la razón
para ustedes de la apuesta que han hecho los cordobeses por esos gobiernos? Bueno, la última vez nosotros fuimos divididos, nosotros estamos aprendiendo nuestros errores, en esta oportunidad eso no va a suceder, pero en gran parte la vez pasada nosotros... Entonces usted presume que por haber ido dividido posibilitaron la continuación de este ciclo. Sí, yo creo que nosotros deberíamos haber estado a la altura de lo que los cordobeses ya nos estaban pidiendo un tiempo atrás, porque ya la inseguridad estaba mal en aquel momento. Pero además, la verdad que los cordobeses han elegido en aquel momento, por ejemplo, la circunvalación, que es algo bellísimo, es una muy buena herramienta que nadie puede desconocer, que era necesaria para la Córdoba moderna. Pero la realidad, o alguna ruta, algún camino, digamos, han sido buenos vendedores. Pero hoy la gente me parece que está viendo un ciclo totalmente agotado. Dáscora se movía medio inquieto. No, yo parece porque... que quería contestar. Y sí, por ahí le quería contestar. No ve la por inseguridad ejemplo, le quería contestar primero a Quintero. Menos usar los puños. No, porque Quintero hablaba del tema del narco y la droga, que pasa en todos lados, no solamente el problema que hubo en Rosario y Córdoba, y en los pueblos también tenemos los mismos problemas. Ahora, si usted fuese y tuviese la posibilidad de ser intendente, ¿qué es lo que haría contra los narcos? Porque eso sería fantástico. Yo sé que tenemos problemas de droga en todos lados y sería fantástico poder erradicarla. Yo puedo hablar de que los pibes se drogan, que yo lo único que podría hacer sería polideportivo para sacar a los chicos de la calle, darle una disciplina deportiva, por lo menos para tenerlo y encarrilarlo en la vida mejor y que no estén en la calle consumiendo. Ahora, te hago una pregunta. Si vos tuviese la posibilidad de ser el intendente, ¿cómo sacaría a los narcos? Porque no es tan fácil. Una cosa es discutirlo acá y otra cosa es enfrentarse con ellos. No, pues yo te quiero contar, Jorge, yo no lo estoy discutiendo acá. Yo fui legislador durante 3 años y 2 meses hasta que renuncié a mi banca y desde la legislatura nosotros ese tema lo tocamos muchas veces. Aurelio García Elorrio era legislador conmigo, Liliana Montero era legisladora de 3 bloques distintos, ella era del kirchnerismo, nosotros, yo era de Juntos por el Cambio y Aurelio era de Encuentro Vecinal. Y aunamos fuerza para tratar de estos temas. A mí me preocupaba mucho cuando iba el fiscal general de la provincia que maneja la FPA y nos contaba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, y nos contaba que no tenían articulación con la justicia federal. Y es más, en ese momento los jueces federales, los camaristas federales de Córdoba, usted lo va a recordar, doctor, hicieron una fuerte crítica diciendo que no tenían articulación con el gobierno de la provincia para... A ver, porque estos son eslabones. Sin el gobierno nacional y la Fuerza Nacional es imposible. Sin un gobierno provincial que acompañe y y los poderes judiciales, porque, a ver, hoy el narcomenudeo está en manos de la justicia provincial. Ahora, vos cerrás 3 kioscos, como lo hacen, y se te abren 6 al otro día. Entonces, si no hay una articulación, y los intendentes, y vos que sos candidato lo vas a saber, a los intendentes no les asignan el rol simplemente de poner foquito y hacer polideportivo. Y hay mucho más trabajo social para hacer, para incluir, porque ¿cuál es el problema que tenemos con la inseguridad? Los excluidos, los que no tienen ninguna expectativa, los que no están en ningún lado. Aquí tenemos a Miriam Purotto que nada. tiene una experiencia específica de 2 o 3 periodos. 3 periodos. De 3 periodos en una comuna colindante con nuestra ciudad y muy compleja en ese aspecto. ¿Cuál es el saldo de su experiencia? Y por eso justamente yo abrí con esto diciendo de que por más que nos asignen únicamente a los intendentes el foquito de la limpieza, hoy los intendentes tienen un montón de responsabilidades en salud, acompañar a las escuelas en el mantenimiento, en la infraestructura, en la policía, o sea, siempre estamos involucrados. Y yo creo que de lo que nosotros podemos hacer, ya que no podemos hacer nada porque no somos ni justicia, ni somos la policía, es en esto, en darle la contención, no solo con el polideportivo, que es algo muy importante porque los jóvenes es lo que lo atrae el deporte, sino también en capacitarlos, en acompañarlos, pero hay una realidad que es de base, que hay 40% de pobreza, la indigencia está a flor de piel en todos los barrios y entonces si nosotros no le podemos dar de comer a nuestros hijos y para eso necesitan que los padres trabajen y para eso necesitamos el desarrollo productivo local, es imposible. Por eso yo creo que nosotros podemos dar mucha contención, pero siempre si está el hambre primero termina en esto, ¿no? A un chico es más fácil decir, bueno, vendo
droga o delinco, porque de esa forma puede acceder a tener fondos para mantenerse y bueno, y es donde nosotros tenemos que estar presentes con contención social. El entramado social es fundamental hoy en día para poder llegar a sacarse. Nosotros no vamos a tener narcotraficantes si no tenemos quienes lo consumen. Y redes, pero discúlpeme, doctor, para cerrar lo que dice, miren, y redes de contención. Por eso yo celebro que avancen con un ente metropolitano, que podamos articular con las ciudades que están más cerca de Córdoba, porque, a ver, yo lo recuerdo muy claramente cuando era vocal de la ERCEP, nosotros veíamos cómo iba aumentando mes a mes, no año a año, la cantidad de gente del Gran Córdoba que viene a trabajar a la ciudad. Lo vemos por las cabinas de peaje, o sea, uno hace el número y se da cuenta que Córdoba es un gran centro de atracción para todos los lugares. Por eso hay que trabajar en redes. Y cuando digo trabajar en redes, también hablo esto que te decía yo. La justicia no puede ser la justicia provincial aislada de la nacional como estaba. Ahora creo que eso, de la federal, ahora creo que está mucho más articulado. A pesar de impedimentos de que pueden ser de tipo constitucional, a la gente en realidad no le interesa un carajo ni la ley ni la constitución, quiere efectividad en la actividad de los gobernantes. El tema, usted tocó entre los temas, los tres temas centrales que tocó, la seguridad, la salud, la educación. En la seguridad, ¿qué reformulación se puede hacer de la articulación de esta fuerza, así como está armada y que tiene una severa impugnación desde muchos sectores? La policía es prácticamente desconocida por muchos ejemplos malos que ha dado en los últimos tiempos. ¿Qué propondría usted como abogado, como hombre de la política, como joven? Mire, yo creo que no tenemos que inventar la pólvora, tenemos que inspirarnos en cosas que hayan funcionado en otros lados y podemos tomar un claro para que ejemplo, la gente lo sepa. Podemos tomar el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires. Porque la Ciudad de Buenos Aires... Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires hoy es la capital de Latinoamérica más segura. Tiene en 2022 el índice más bajo en sus últimos 28 años. Fíjese que es una ciudad que usted tiene el 75% de la ciudad totalmente cubierta por cámaras. Usted tiene un robo y no puede hacer 3 cuadras un motochorro sin que lo encuentre una cámara y uno puede identificar una patente o pueda habilitar a un patrullero cerca. Usted después tiene los 74 ingresos de la ciudad, los tiene perfectamente cubiertos con cámaras de patente y cámaras que permiten ver la cara de las personas. Pusieron tecnología a funcionar que permite que en un celular todo comisario pueda ver toda su flota donde está funcionando. Pero lo central antes de todo eso fue tener un cuerpo bien formado, con un instituto superior de formación de excelencia, que estén bien pagos. Los policías están mucho mejor pagos, alrededor de un 40% arriba de un policía de Córdoba, tienen OSDE, tienen resuelto el problema de jardín de infantes y de sus hijos, tienen el uniforme, el chaleco que se los da la propia fuerza y sobre todo lo que tienen, ninguno está con sobrepeso, está encima, digamos, hay un sistema de administración mucho más moderno, mucho más inclusivo, tiene en cuenta lo social, no tiene estas locuras de estar 3 días trabajando, trabajan como empleados absolutamente normales. Sí, y se llevan casi el 90% de la coparticipación, ¿no? También lo digamos todo. El AMBA se lleva casi el 90% de la coparticipación, al interior llega muy poco. Llega, digamos, están los votos. Eso hay que decirlo. Y no me importa quién esté gobernando. Los votos están ahí y la plata está ahí, está claro eso, ¿no? No, está bien. Sí, perdón. Lo que quiero cerrar con esta idea es más allá de los temas de fondo. Si acá en vez de... si es un tema de prioridades, como yo decía. Tiene mucha plata Córdoba. Es la provincia que cobra... el costo Córdoba es el más grande, es la provincia más cara de todo el país. Es la única provincia donde se paga doble impuesto a los autos, doble impuesto a las casas. Es la única provincia. Los empresarios dicen que pagan ingresos brutos como ninguna otra provincia. Es impresionante. Si esa plata, en vez de gastarla en cemento, que por supuesto es importante, se priorizara lo social, tendríamos plata para resolver esto. Tendríamos plata si fuese la Argentina un país más federal... Hay que hacer un país más federal, coincido 100%. Todos tendríamos las mismas posibilidades que tiene Buenos Aires, Córdoba o Formosa, ¿no? Sí, podríamos hablar de los servicios públicos, lo que vale la luz en Puerto Madero y lo que vale la luz en Villa Libertador. El gobierno de Córdoba se queja de que tiene 600 cámaras trabadas, importadas en la aduana y que es inexplicable que no se le hayan dado a la provincia que las tiene pagas. Las compró tarde, doctor. Las compraron ahora las cámaras. ¿Por qué no las compraron? En octubre. Claro, pero... En octubre. Ya están los narcos adentro. O estaban desde octubre trabada su importación. Yo creo que, por ejemplo, acá Carreño habla que el gobierno de Córdoba ha gastado mucho en cemento.
y yo creo que de nada valerían las cámaras si no tenemos las salidas en ruta y autopista como ha hecho el gobierno de Córdoba para poder rodear. Con las cámaras solas no cubrimos la seguridad. Es un equipo o un conjunto de cosas, buenas vías, rutas, cámara, buenos policías, que por ejemplo ahí vi que el ente metropolitano el otro día llevó a Malagueño como 6, 7 vehículos para que trabaje seguridad ciudadana, que también pueden aportar a los policías, por lo menos avisar a dónde hay una falla, a dónde hay narco, a dónde puede haber un robo. Eso es aceptar el fracaso de la policía. Si le vamos a dar a los intendentes móviles porque la policía no tiene suficientemente móvil, me parece que es aceptar el fracaso de la policía en cubrir sus... No, es cubrir un poquito más. Y si vos te vas a guiar por las cámaras que tiene Buenos Aires, entonces la policía, como decía ahí Quintero, que está muy bien paga, ¿por qué? Porque tienen recursos. Quizás nosotros no tengamos los recursos para tener el adiestramiento que tiene la policía de Buenos Aires. Es todo un conjunto de cosas que hay que trabajar. O sea, yo no vengo ni a levantar la bandera de uno ni de otro, simplemente a buscar de como vecino, porque yo no soy político, soy un vecino que me inserto en la política para poder ayudar a todos mis vecinos que veo que no tienen lo básico el malagueño. Pero una de las cosas que necesitamos también es seguridad. Y si no estamos en conjunto con la provincia y buscar de hacer cosas con la policía de la provincia, y solo no lo vamos a lograr. O sea, acá tenemos que dejar de criticar al político que está, que estuvo, o que viene, o que va a estar, sino buscar de sumar ideas buenas para poder llevar a cabo. Bueno, es muy importante que destaque el rol del vecino que va a la política para solucionar el problema de sus pares. Además, usted viaja mucho desde Malagueño a Córdoba y conoce bien el tema de los caminos, las consecuencias que trae la falta de atención. Todos los días. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gran autopista que va desde Córdoba a Carlos Paz. Ahora se hizo la autovía que el destino es Embalse de Río Tercero. Ya hemos pasado el camino de las altas cumbres. Y todos los vecinos que viven por la zona están agradecidos porque tienen una salida rápido. Pueden llegar a Córdoba en 15, 20 minutos, cuando antes estaban 1 hora y pico con el tráfico que había. Entonces, toda la gente que trabaja en la zona de Malagueño para el lado de Córdoba, tenemos una buena salida. Entonces, tenemos que también decir las cosas buenas que hizo nuestro gobierno. Miriam, hoy una mujer produjo un episodio impactante para la audiencia, en un estado de ira, no sé si usted lo alcanzó a ver, lo vi, contra empleados policiales, y algunos comentaristas televisivos dijeron que esto revelaba la falta de respeto a la autoridad policial. La mujer estaba completamente sacada, con insultos, con acciones incluso de fuerza sobre los empleados policiales que no se habían desbordado, a mi entender, por lo que vi de las cámaras. No sé si fuera de las cámaras, si eso estaba editado, no estaba editado. ¿Qué explica esto? No, yo creo que primero, yo quiero decir, yo soy feminista por una cuestión de que siempre he peleado por los derechos de la mujer y en la igualdad en la sociedad, ¿no? Pero no soy una feminista activista como hay otras que nos han abierto muchas puertas y valoro mucho lo que han hecho ellas, ¿no? Pero aclaro eso para que lo mío no es de extremo. Pero sí me parece que este tipo de episodios hay todo el tiempo en la calle, ¿no? De violencia. Y hoy escuchaba a un periodista que decía que tuvieron que llamar a la ambulancia porque esta mujer estaba sacada. Entonces digo, cuando los hombres están sacados, ¿a quién llaman? Entonces me parece que hay un dejo también de feminismo en cómo se trató el tema, ¿no? ¿Cómo se presentó el tema? Yo no acompaño para nada en lo que hizo esta mujer, como tampoco lo hubiese acompañado si lo hubiese hecho un hombre, o de cualquiera de la cantidad de géneros que hay, ¿no? Pero me parece que se ha tomado este punto porque era una mujer. Es bueno que haya destacado la cantidad de géneros que hay. Exactamente. Es muy importante eso. Y que yo siempre digo que desconozco porque no soy una erudita en ese tema, entonces no quiero quedar mal, no es que no quiero quedar mal, no quiero ofender ni faltar el respeto a nadie, porque acá lo importante es que son personas. Entonces, que no era una mujer, era una persona que estaba en una situación de violencia como lo hay permanentemente en un montón de hombres.
o de los otros géneros. Entonces me parece que se tomó mucho porque era una mujer. Muy inteligente la distinción que hace. Nos tenemos que ir a un corte unos minutos y ya volvemos. Cuando yo vi, tuvimos la fiesta. Nos querían imponer el cristinete. ¿Cuál es el programa que levanta usted, Dáscora, para ganar la voluntad de los pobladores de malagueños? Es caminar todos los días las calles de malagueños. Yo tuve una reunión con Miriam y le agradezco que me haya permitido haberme juntado con ella en su oficina, porque ella le dio identidad a Juárez Celman y es uno de los proyectos que tenemos nosotros, darle identidad a malagueños, porque desde 1 de Mayo a Punta de Agua, La Juanita, hay 20 y pico de kilómetros y todo campo. Entonces por ahí vos le preguntás a un vecino, ¿de dónde sos vos? De Punta de Agua. No dice de malagueño. ¿De dónde sos vos? De 1 de Mayo. Yo cuando iba a pelear afuera, ¿de dónde sos? De Córdoba. Y había nacido en Barrio Parque Capital, pero era cordobés. Y Miriam logró darle identidad a Juárez Celman y por eso me junté con ella y le agradezco que me haya permitido reunirme con ella, porque es uno de los proyectos que tenemos que hacer. Por ejemplo, la gente que vive en Causana o que vive en Tierra Alta no dice que es de malagueño, dice que es Carlos Paz, y eso no es Carlos Paz, es malagueño. Y uno de los trabajos... ¿Y a dónde pagan los tributos? Bueno, hoy es muy fácil pagar tributo porque vos no hace falta que vaya a la municipalidad, va a un Rapipago en cualquier lado, pero por ejemplo la gente de San Nicolás le conviene más irse a Carlos Paz a pagar los tributos y no a malagueños. ¿San Nicolás también es de ustedes? También es de nosotros. Es o sea, es elegido en territorio más grande de la provincia de Córdoba, son 25.000 hectáreas y la ciudad de Córdoba tiene 16.000, para que tengas una idea de lo grande que es malagueño. Y uno de los proyectos que tenemos es descentralizar el municipio, a donde tengamos como un CPC, que nosotros le pusimos CECICO, uno en 1 de Mayo, otro que está en San Nicolás, armalo bien, y otro en Punta de Agua. ¿Por qué? Porque están todos los country que vienen creciendo, y que tengan donde tributar, a donde haya por lo menos una sala de primeros auxilios, o una sala primaria, que decimos nosotros, con atención las 24 horas de un médico, y que haya una ambulancia por cualquier caso de emergencia, los vecinos tengan cómo salir rápido a un hospital. Agos puso de manifiesto los ejes centrales de la propuesta que va a hacer, aunque después la tiene que desarrollar más adelante de una manera específica para la próxima campaña electoral que se avecina, que está muy cerca. Diríamos que está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es la propuesta convocante de Juan Pablo Quintero, nuevamente candidato a intendente? Bueno, nosotros, si es que tiene definida una hoy. Sí, nosotros vamos por los mismos ejes con los que fuimos en el 2019, que ahora sí están instalados, que se los planteé al principio de la charla, porque hoy creo que el reclamo social básicamente, número uno, tope en la inseguridad. Eso es clave. Y yo ya en el 2019 decía, tenemos que tener intendentes que se animen a meterse en cuestiones, como decía Miriam, más de fondo, ¿no? En esta cuestión, la inclusión, el intentar ver cómo hacemos de nuestra ciudad un polo productivo mucho más grande, cómo hacemos del turismo una fuente real de trabajo para los cordobeses. Lo que decía Agos Carreño, yo quiero decir algo. Ciudad de Buenos Aires, que con las cámaras, es cierto, yo hago la misma crítica porque lo planteé en el Consejo Deliberante cuando vinieron las compras de más de 2.000 cámaras, de las cuales la municipalidad se hacía cargo de gran parte, pero no se puede comparar lo incomparable. Digamos, aparte de tener los recursos de la coparticipación más importantes en Cava, es una ciudad que tiene 203 kilómetros cuadrados y Córdoba tiene 576 kilómetros cuadrados, con muchísimo menos población, está claro. Entonces, en ese sentido son medios incomparables. Nosotros yo también creo en el recambio institucional, yo también creo que nosotros nos vamos a ofrecer como alternativa y seguramente vamos a hacer campaña en la oxigenación de los recambios, pero cuando Juntos por el Cambio plantea eso, a mí me hace un poquito de ruido porque en Ciudad de Buenos Aires llevan 16 años y van por 20. Llevan 4 años de Macri, más 4 años de Macri, 4 años de Larreta, más 4 años de Larreta, y ahora van por 20. Con lo cual, si nosotros quisiéramos hablar de recambio institucional, podríamos plantear ese ejemplo. Pero esto no es una chicana, es simplemente un dato de la realidad. Y nosotros nos ofrecemos como realmente
un cambio de aire. Córdoba necesita tener un cambio de aire y un socio de ustedes, Ramón Mestre, gobernó los últimos 8 años antes de este también, hay que decir, hay que contar toda Radical la historia. auténtica se ha definido usted. Sí. ¿Quiénes no serían radicales desde su perspectiva? No, yo creo que o sea, somos todos radicales Ya dentro del pedido espacio. elecciones internas. Sí, hemos pedido elecciones, pero somos todos radicales, pero ¿cómo se vive el radicalismo? El radicalismo nació para estar cerca de la gente y en quienes gobiernan el partido en los más de últimos 20 años son los mismos y nunca han tenido esa ambición de poder para gobernar la provincia y cambiar la realidad de esa gente. Entonces se han alejado de la gente, han cerrado las puertas de la Casa Radical. Yo he estado hace un mes atrás en el norte de Córdoba y teníamos intendentes que fueron por Hacemos por Córdoba, que eran radicales, porque le habían cerrado la puerta de la Casa Radical. Y entonces es como que vemos que en cada lado vos abrís, levantamos una piedra en Córdoba y encontrás un radical, pero un radical que está desilusionado, que le cerraron la puerta, que no le llevaron una solución y que están lejos de esta realidad, ¿no? Y lo veo cuando hablamos nosotros de las coaliciones, es como que la ética es para uno una cosa y para el otro otra, ¿no? Tenemos el caso de Luis Picat, por ejemplo, en Jesús María, que dice que no es ético lo que estoy haciendo porque yo estoy en gestión y hablo con Martín Yarlora. Y él cerró su lista y gobierna junto con el peronismo de Jesús María. Y yo no estoy diciendo que está mal eso, sino que es a eso que queremos llegar nosotros, a armar coaliciones de gobierno, pero de gobierno de poder, no solo para acercar votos, sino para que discutamos las ideas y le llevemos soluciones a la gente. Su gestión es exitosa y yo quiero para Córdoba una gestión también exitosa. Y cuando hablamos de cambio, leí el otro día una encuesta de que habían entrado a fondo con el tema del cambio. El 80% de los argentinos quieren el cambio. Y cuando se empieza a indagar cuál es el cambio, dicen, no, las cosas que están bien no las toquemos. Hay que aportar para lo que está mal. Y bueno, y es un poco esa la idea, ¿no? Que el radicalismo auténtico pueda llegar a aportar en una coalición de gobierno, que no tenemos cerrado con nadie, que entiendan que nosotros estamos en gestión y por eso trabajamos día a día en lo que nosotros podemos aportar. El radicalismo puede aportar mucho en educación, puede aportar mucho en seguridad y puede aportar mucho en salud. Pero fíjese, discúlpeme, fíjese un solo datito, no quiero interrumpirlo. El 80% piden el cambio. En todas las elecciones que ha habido ahora, que han sido pocas, en todas continuaron los gobiernos que estaban. Alberto Fernández, todavía presidente de la República, que cree tener aspiraciones de reeditar su mandato, bueno, es una cosa absolutamente, en realidad lo podemos decir, utópica. Así es que la Cámpora tiene toda la razón del mundo de decirle que abandone su pretensión y que permita que se recree, no le concesionen a ustedes, que se recree la situación interna de ese movimiento. Bueno, pero es un problema aparte. Lo que quería sí referir, y lo traigo a colación a Alberto Fernández, porque ha advertido en el día de ayer el peligro que implica Milei y ha hablado de la similitud que tiene con el ascenso en el año 1933 de Hitler. ¿Cuál es su visión? Porque dicen que Milei puede quitar votos a la alianza a la que usted pertenece, o al Frente de Todos, o a todos en definitiva. No, yo no creo que Milei se parezca a Hitler, creo que es un personaje que exacerba lo que no se debe esperar de un político, pero no, eso no lo hace fuera de la democracia. Hoy está jugando dentro de la democracia con formas que no me gustan, que no comparto. Lo único que él tiene que hacer es ladrar todo auto que pase, si alguien dice norte, él decir sur, y creo que sí es un peligro. ¿En qué sentido? En que la gente percibe que los políticos no nos estamos poniendo de acuerdo para resolver sus problemas mundanos y comunes que ven todos los días en su casa, en su trabajo, en su vida, y bueno, ahí surgen estas figuras. Creo que los argentinos al final de este camino van a votar como han votado en los últimos 40 años, con sensatez, con moderación, y han elegido a aquellas personas que no le van a pegar volantazos en su vida, sino que le van a resolver, que piensan de manera moderada que les va a resolver sus problemas. El grito de viva la libertad, carajo, ¿no cree que erosione, en definitiva, a Juntos por el Cambio? No, yo creo que es porque seguramente roba votos de ambos lados, seguramente, sobre todo en la juventud, tiene bastantes seguidores.
lo vemos en las encuestas todo el tiempo, hacemos focus groups de esto, es muy probable que le vaya muy bien en las PASO, sobre todo cuando vamos divididos las distintas candidatos que tiene cada coalición. Por supuesto que él, yendo solo, porque es el único candidato dentro de su coalición, posiblemente, sí, por supuesto, puede ser que en esa elección tenga un buen desempeño, pero yo creo que los argentinos, en un sistema que ha funcionado, que viene funcionando, presidencialista, de doble vuelta, como es la Argentina, el presidente de la Nación va a surgir de la elección general y de las elecciones de la segunda vuelta, donde difícilmente creo que gane la visión de una persona como Milei. En el mundo suyo, Sí. Milei, ¿tiene incidencia? Yo creo que es un personaje que le sirve mucho a los periodistas y para la televisión, entonces se hace fuerte ahí, capta mucho a la juventud, pero no, a mí personalmente no me gusta. Vos no podés ir con bravuconadas a la televisión a hablar de los que gobernaron, de los que están, porque a ver, todos le echamos la culpa al que estuvo anteriormente, que gobernó mal. Y eso, lo que hace 40 años que está... Casta. Sí. Con eso sintetiza todo. Todo. Yo creo que ojalá nuestro gobernador se presente en una lista como presidente, porque yo creo que hizo muchas cosas por Córdoba, una gran gestión, y que tiene una visión totalmente distinta que los políticos que se presentan por distintos partidos, y yo creo que Schiaretti sería un gran presidente para Argentina. ¿Cuál es su visión, Quintero, sobre Milei? Bueno, a ver, es inevitable la pregunta, porque todas las encuestas y los comunicadores que juegan abiertamente, sin disimulo, para instalarlo a Milei, no saben lo que va a pasar en el futuro. Sí, yo ahí coincido con lo que decía Oscar. Creo que Milei representa esa bronca y la sabe expresar, y por ahí la gente que tiene bronca a la cuestión de los dirigentes políticos ven en Milei algo que es distinto. Milei ya forma parte de lo que él denomina casta política. Lo que él denomina casta política, y era un atributo, probablemente, que él pensaba que era un atributo de él en el 2021 cuando se presentó, él ya está sentado en una banca, ya forma parte, ya tiene asesores, ya tiene estructura, y ya tiene muchos puntos débiles para pegarle. Pero su comportamiento es ajeno a eso. Sí, bueno, que él tenga un comportamiento ajeno. Yo puedo decir que soy blanco y usted me ve y no soy blanquito, soy más bien negrito. Buen ejemplo. Él se autopercibe distinto. Él tiene una autopercepción de él que es otra cosa, y no es otra cosa. A mí me molesta mucho el discurso de la antipolítica. A mí me molesta mucho el discurso de la antipolítica. La antipolítica, que es un discurso que compran los comunicadores, ¿no? Porque incentivan a que... Trabajan para eso. Por supuesto que sí, porque el problema no es la política, el problema son los políticos en todo caso. Somos nosotros, creo, que representamos y los que tenemos la obligación de hacer mejor política. Cuando usted me hizo la primera pregunta, me identificaba como alguien que estuvo muchísimos años en el Poder Judicial. Sí, casi 14 años. Un día lo dejé, pudiendo hacer carrera judicial, para meterme en la política, para hacer mejor política. Y nuestra obligación y nuestro compromiso con la gente es más y mejor política. Es de la única forma que se salga adelante. Es muy peligroso el discurso de la antipolítica dicho en un dirigente que ya forma parte de la política, ya forma parte de eso que critica, incentivado, motivado y difundido por esos comunicadores que dice usted, que le hacen el caldo gordo, que lo llevan a darle minuto y horas, y ese mensaje va calando en la sociedad, va calando. Y cuando nos demos cuenta, vamos a tener un punto sin retorno. Por eso, nuestra obligación en estas elecciones que vienen es dar un mensaje claro, contundente y coherente, que la gente empiece a creer en los políticos que tiene que votar, porque si no vaya a votar simplemente porque es loco, el que dice barbaridades, porque es el que llama la atención, porque el que los medios instalan, porque hoy a un político lo venden como un paquete de yerba, está claro, ¿no? Es lo mismo vender un paquete de yerba que un dirigente político, le hacen marketing, propaganda, todo, y la gente va y lo compra. Creo que hay que romper de los políticos eso que llaman Milei la casta. ¿De qué se tienen que desembarazar desde la visión suya los políticos?
Y las políticas. Y las políticas. Yo creo que lo importante es que los políticos tenemos que volver a estar cerca de la gente, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha separado de esto, que nos estamos peleando por cargos, por ser, en el caso de mi partido, por ser oposición, ni siquiera para ser parte del gobierno. Entonces yo creo que tenemos que volver a estar cerca de la gente y hacer lecturas de cómo vota la gente. A mí me preocupa muchísimo el tema de Milei, porque en una segunda vuelta me da miedo que él va solo, como decía recién Oscar, va solo en una segunda vuelta. Me da mucho miedo a mí lo que pase con Milei, pero él habla de la casta política y sin embargo él arregla con Bussi. Entonces no va de acorde a su discurso. Entonces es bastante peligroso. Es peligroso porque después, el día que si llega a ganar unas elecciones, ¿va a poder llevar adelante todo lo que él dice? ¿Tiene estructura para llevar eso? Entonces yo creo que tenemos que, los políticos, hacer un trabajo más grande porque nos aparecen estos personajes y nosotros tenemos que demostrar a la gente que nosotros estamos trabajando con ellos, al lado de ellos y para ellos. Imagínenselo por un momento, esto es ciencia ficción, que esté instalado un Milei, Juárez Selman, y convoca a la gente. ¿Usted cree que una personalidad de ese tipo convocaría y lograría el consenso de la gente? No, por eso yo creo que lo puede llegar a lograr el consenso con estos engaños de vendernos que podemos llegar a ser una Suiza, que no es necesario el Estado y sabemos que para poder, como decía recién Juan Pablo, o sea, para transformar realidades necesitas de más política. Entonces yo creo que está como muy lejos de lo que es la realidad y está vendiendo un personaje. No tiene sustento, no hay forma de llevar esto adelante. Puede llegar a convocar mucha gente, pero después, si gana una elección, ¿qué va a pasar? ¿Una guerra civil? ¿Estamos preparados para eso? Porque no va a poder. Ya nos pasó en su momento cuando fue Mauricio Macri que la gente esperaba el cambio. Y pasaron los 4 años y muchas de las cosas que dijo Mauricio Macri, que yo estaba dentro de ese espacio también, no las pudo llevar adelante. ¿Cómo va a llevar adelante esto? No las pudo, no las quiso. Bueno, sí, yo creo que tampoco tuvo la suficiente valentía para afrontar muchas cosas y subestimó mucho al votante y al pueblo y dijo, puso de rival a una Cristina que pensó que la había enterrado y no estaba enterrada. O sea, hubo muchas desinteligencias de él, ¿no? Pero bueno, también llegó con un discurso no tan extremista como el de Milei, pero con un discurso que la gente quería oír. Pero fíjese, y no fue bueno. Disculpe, fíjese, usted se va a acordar porque es colega suyo, mío también. Acá en Córdoba tuvo un candidato que planteaba posturas extremas, como por ejemplo la libre portación de armas. Lo recordará a Agüero, al autodenominado el Mesías. Pero lo que ocurre es que estaba con una sobrecarga de descalificación. Claro, no, bueno, pero justamente no tuvo la repercusión mediática. Si le hubiesen dado con ese discurso los minutos de tiempo para instalarlo, probablemente también hubiésemos tenido ese problema. Por eso la responsabilidad de los medios al momento de poner el micrófono. No me quería ir del programa sin preguntarle a Gos Carreño si tiene alguna incidencia a ese modo de distanciarse de Macri de juez. No, lo primero es que Macri ha manifestado su opinión personal, no creo que sea determinante, de hecho... Él no es autoridad partidaria, no es nada. Autoridad partidaria, creo que tiene todo el derecho de decir su opinión, lo que también ha dicho es que se debe una charla, no veo a Mauricio Macri haciendo una campaña en contra de Juntos por el Cambio, él ha valorado públicamente y lo hace privadamente, lo he podido escuchar de su boca, que la unidad de Juntos por el Cambio es muy importante, de hecho, él para facilitar esa unidad y para facilitar las chances de nuestro espacio, se ha bajado de su propia candidatura, o sea, ha sido generoso desde ese punto de vista, así que yo veo que habrá que limar asperezas si es necesario en alguna pequeña cosa, pero lo cierto y real es que nosotros, como Juntos por el Cambio, estamos firmando posiblemente la semana que viene una alianza, vamos a tener candidatos competitivos y posiblemente vamos a estar ganando la provincia en breve. No querría terminar el programa sin decir que Macri ha logrado que Rodríguez Larreta finalmente prescinda como precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de los que él promovía, la secretaria de Educación Acuña, el que era el exitoso ministro de Salud como Quirós, y ha concentrado con un solo candidato para las PASO a Jorge Macri, que es el primo de Macri. Para decir que Macri renunció a ser candidato, pero ahí está presente. Hasta la próxima.
Y espera que estalle la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son...